Hola, bienvenido a la presentación de preprocesamiento del conjunto de datos en Python, realizado por Hugo Rodríguez, Jorge Paredes y Johnny Rosero, estudiantes de maestría en analítica de datos de la Universidad Central. Primero que todo vemos cómo está compuesto nuestro conjunto de datos, mediante el uso de la librería Pandas Profile. El conjunto de datos tiene 17 variables, 23.453 registros de reportes de mantenimientos realizados sobre aeronaves en un periodo comprendido entre 2010 y 2020, 65.453 celdas con datos faltantes, que equivalen a 16.4% del total de celdas. Finalmente, se cuenta con 199 registros duplicados, correspondiente al 0.8% del total del conjunto de datos. De las 17 variables, hay una de tipo fecha-hora, 7 de tipo numérico, y 9 de tipo categórico. La variable fecha de creación de reporte es de tipo fecha-hora. Se observan dos comportamientos distintos frente a la cantidad de registros de mantenimientos reportados, antes del año 2014 y después. La variable reporte es un id único para cada uno de los registros del conjunto de datos, por lo cual no requiere un mayor análisis. La variable matrícula es de tipo categórico. Se observa que se tienen reportes de 88 distintas aeronaves, siendo la de matrícula HK2073, 2059, 2052, 2038 y 2016 las que han generado mayor cantidad de reportes de mantenimiento en el periodo de estudio. La variable ATA es de tipo categórico. Existen 58 sistemas distintos. Los que mayor falla presentan son el 34, navegación, 32, tren de aterrizaje, 23, comunicaciones, 27, controles de vuelo, y 24, sistema eléctrico. La cantidad de registros para estos 5 sistemas aportan más del 50% de los registros. Se tiene 1743 datos faltantes que corresponden al 7.4%. Se encuentran dos caracteres atípicos que no corresponde a ninguna clasificación de un sistema. La variable subsistema es de tipo categórico, tiene 45 distintos valores, está relacionada con el sistema y no puede ser analizada de forma independiente, ya que depende del valor del sistema. Tiene 7.453 datos faltantes que corresponde al 31.8%. La variable componente es de tipo categórico, tiene 361 valores únicos, está relacionada con el sistema y subsistema, tiene 14.946 datos faltantes que corresponden al 63.7%. No puede ser analizada de forma independiente, ya que está relacionada con el sistema subsistema y diligenciada dependiendo el nivel del detalle del técnico. La variable descripción ATA subsistema componente es de tipo categórico, es la descripción de la matrícula, sistema, subsistema o componente dependiendo el nivel de detalle al que haya llegado el técnico, tiene 6 datos faltantes. La variable número equipo es de tipo numérico, es el serial del componente que falló y solo es diligenciado si fue posible identificarlo. Tiene 18.822 datos faltantes que corresponde al 80.3%. La variable descripción equipo es de tipo categórico, es el nombre del componente detectado en falla. Tiene 18.822 datos faltantes que equivale al 80.3%. La variable descripción reporte es de tipo categórico, tiene 819 datos faltantes que corresponde al 3.5%, el reporte con mayor longitud tiene 4.140 palabras y el de menor longitud tiene 27, las palabras de parada o stop words son la de mayor frecuencia, así como se observa que hay una gran cantidad de símbolos. La variable repercusión es de tipo categórico, tiene 11 distintas categorías, siendo falla parcial la de mayor frecuencia con 16.969, que equivale al 72.4%, no se tiene datos faltantes. La variable flota es de tipo categórico, clasifica 6 distintos tipos de aeronaves,
siendo Roadside la más representativa con 8.568 registros que equivalen al 36.5%, mientras que las otras 5 clases tienen frecuencia muy similar. No hay datos faltantes. La variable costo de la falla es de tipo numérico. Tiene 1131 datos faltantes que corresponde al 4.8%. Se observa que los datos no se distribuyen normalmente, teniendo en cuenta que la mediana y el promedio presentan una gran diferencia. El valor de la varianza es bastante grande. El rango intercuartílico es 330 y 3460, con lo cual se puede decir que el 50% de los datos no presenta mayor variabilidad en los costos. Después del percentil 95 existe una gran cantidad de datos atípicos. La variable TRR o tiempo de reparación es de tipo numérico. Tiene 1711 datos faltantes que corresponde al 7.3%. Los datos no se distribuyen normalmente, teniendo en cuenta que la mediana y el promedio presentan una gran diferencia. El valor de la varianza es alto. Después del percentil 95 existe una gran cantidad de datos atípicos. El rango intercuartílico es 9.9 horas, con lo cual se puede decir que el 50% de los datos no presenta mayor variabilidad. La variable indisponibilidad es de tipo numérico. No tiene datos faltantes, no se distribuye de forma normal, la mediana y el promedio presentan grandes diferencias. El valor de la varianza es alto. Después del percentil 95 existe una gran cantidad de datos atípicos. El rango intercuartílico es 6.8, con lo cual se puede decir que el 50% de los datos no presenta mayor variabilidad. La variable horas totales aeronave es de tipo numérico. Corresponde a la edad de las aeronaves al momento de presentar la falla. No tiene datos faltantes. Se observa 4 grupos distintos de edades para las aeronaves. Se evidencia que hay posibles datos erróneos, teniendo en cuenta que no es posible que una aeronave tenga 0 horas de vuelo y presente falla. La variable horas voladas es de tipo numérico. No tiene datos faltantes. El 50% de los datos se encuentra entre 0 y 2.48 horas. Los valores que se encuentran por encima del percentil 95 son posibles datos atípicos, teniendo en cuenta que un día cuenta con 24 horas. El 31.6% de los registros pertenecen a aeronaves que no pudieron volar ya que presentaban fallas. No se observa una correlación lineal fuerte entre las variables numéricas. La variable descripción reporte es considerada la de mayor relevancia e importancia en el conjunto de datos, debido a que contiene el detalle de la falla y solución aplicada para cada uno de los registros de mantenimiento de las aeronaves, razón por la cual se le aplicará distintas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, con el fin de obtener nuevas variables que contengan la falla, solución y descripción reporte en un lenguaje de mayor entendimiento para la máquina. Iniciamos con la eliminación de los registros duplicados sobre la variable reporte, entendiendo que solo existe un registro por mantenimiento. Asimismo, se eliminan los registros en donde la variable descripción reporte sea nula. El texto que se encuentra en la variable descripción reporte está en lenguaje humano, tiene marcas de tiempo y saltos de línea que serán utilizados para construir expresiones regulares y crear las nuevas variables llamadas falla y solución. Con la ayuda de la librería RE, se crea un patrón para realizar un corte del texto cada vez que encuentre una línea con una fecha y hora, para así extraer los elementos 1 y 2 de la lista, que posteriormente serán divididos por el salto de línea, y se almacenarán como la falla y solución encontrados en el reporte. Tomamos las nuevas variables de falla y solución, para crear una nueva variable llamada reporte sin procesado, y de esta forma visualizar cuál es la frecuencia de cada uno de los tokens que se encuentran en el reporte. Se observa que la mayor cantidad son signos de puntuación y palabras de parada stop words, las cuales suman ruido al reporte y al procesamiento de este por parte de la máquina. A través de una nube de palabras, se puede representar e identificar gráficamente esas palabras que generan ruido y no agregan valor para el procesamiento del reporte y futuros modelos. Gracias a las funciones de Elisentas Canoe
y antes de realizar el preprocesamiento del texto contenido en la variable reporte sin procesado, vamos a revisar cómo es la distribución de unigramas, bigramas y trigramas, mediante una bolsa de palabras y la función count vectorizer de scikit-learn. Aplicamos la función para obtener los 20 unigramas con mayor frecuencia, sobre la variable reporte sin procesado. De igual forma, se grafica el resultado. Se observa que la mayoría de unigramas son palabras de parada o stop words, y algunos números que deberán ser removidos para reducir el ruido en el texto. Aplicamos la función para obtener los 20 bigramas con mayor frecuencia, sobre la variable reporte sin procesado. De igual forma, se grafica el resultado. Se observa que la mayoría de bigramas contienen palabras de parada o stop words, y algunas palabras muy frecuentes sin gran aporte al contexto, que deberán ser removidas para reducir el ruido en el texto. Aplicamos la función para obtener los 20 trigramas con mayor frecuencia, sobre la variable reporte sin procesado. De igual forma, se grafica el resultado. Se observa que la mayoría de trigramas contienen palabras de parada o stop words, y algunas palabras muy frecuentes sin gran aporte al contexto, como lo son cargos jefe, CT, entre otras que deberán ser removidas para reducir el ruido en el texto. Iniciamos el procesamiento del texto contenido en las variables falla y solución, eliminando todos los caracteres relacionados a signos de puntuación, símbolos y números. El resultado será almacenado en dos nuevas variables denominadas falla procesada y solución procesada. Gracias a la función de Jiahao 87, la cual fue adaptada para lograr el correcto preprocesamiento del texto, mediante el uso de la librería Spacy, la cual es usada para procesamiento avanzado del lenguaje natural, y anunciada como la mejor manera de preparar el texto para el aprendizaje profundo. Con la aplicación de la función se eliminará caracteres acentuados, espacios extra, se realizará lematización, se pondrá todos los caracteres en minúsculas, se eliminará etiquetas HTML, caracteres especiales y palabras de parada o stop words, así como palabras con longitud 1, en nuestras variables falla procesada y solución procesada. Vemos cómo nuestro texto ejemplo ha sido preprocesado, aunque se detecta aún palabras que no aportarán en mayor medida al modelo que se desea implementar, como lo son los nombres de los técnicos o las palabras acción, efectuar y realizar. Ellas serán agregadas al listado de palabras de parada o stop words, y así ejecutar de nuevo la función de preprocesamiento. Tenemos una lista con palabras que han sido identificadas y no aportan valor al procesamiento del texto, por lo cual son agregadas a la lista de palabras de parada o stop words, así como, también hemos descargado un conjunto de datos con nombres y apellidos en español que serán agregados a la misma lista. Posterior, se ejecuta la función para limpieza de palabras de parada. Aplicamos las funciones para obtener los 20 unigramas, bigramas y trigramas con mayor frecuencia, sobre la variable reporte procesado, y se grafica el resultado. Se observa que ya no hay palabras de parada o stop words. Algunas palabras muy frecuentes sin gran aporte al contexto han sido retiradas, como lo son cargos jefe, CT, nombres de personas, entre otras. Asimismo ya no hay signos de puntuación y se ha obtenido el lema para las palabras. Podemos decir que tenemos nuestro texto del reporte preprocesado. Revisamos el texto del reporte filtrado por la categoría de mayor frecuencia de la variable ATA. Se observa cómo las palabras que arroja la nube, y el diagrama de barras tienen relación y contexto con el ATA 34 que corresponde a navegación. Revisamos el texto del reporte filtrado por la segunda categoría de mayor frecuencia de la variable ATA. Se observa cómo las palabras que arroja la nube, y el diagrama de barras tienen relación y contexto con el ATA 32 que corresponde a trenes de aterrizaje. Revisamos el texto del reporte filtrado por la tercera categoría de mayor frecuencia de la variable ATA. Se observa cómo las palabras que arroja la nube,
y el diagrama de barras tienen relación y contexto con el ATA 23 que corresponde a comunicaciones. Se observa cómo la longitud del reporte procesado para cada una de las categorías de mayor frecuencia de la variable ATA, se distribuyen de forma similar, la mediana es muy parecida, así como el comportamiento de los datos atípicos es semejante en cada uno de los grupos. Se toma cada uno de los registros del texto del reporte procesado, se tokeniza por sentencias y a su vez por palabra, con el fin de tomar el resultado, crear un modelo Word2Vec y aplicar el concepto de reducción de dimensionalidad mediante un análisis de componentes principales PCA. Graficamos nuestro Word Embedding en 2 dimensiones, se observa cómo al buscar palabras similares, nuestro modelo es capaz de relacionar el contexto y encontrar similitudes. Graficamos otro ejemplo de nuestro Word Embedding, tomando las palabras detectadas anteriormente de las 3 categorías con mayor frecuencia de la variable ATA. Se observa cómo el modelo agrupa las palabras en un espacio separado para cada uno de los ATA. En la parte izquierda palabras relacionadas al sistema 34 navegación, en la parte derecha al sistema 32, trenes de aterrizaje, y en la parte inferior al sistema 23, comunicaciones. Se observa que hay errores en los datos, ya que se reportan fallas con horas totales iguales a 0 como en el caso de la matrícula HK6016, HK6015. En otros casos se reportan valores erróneos de horas mayores a las reales como en el caso de la matrícula HK3024. Definimos una serie de funciones para lograr corregir los valores erróneos sobre las horas totales de vuelo, que se encuentran para cada una de las matrículas, aplicando conceptos como la interpolación, y teniendo en cuenta que el valor de las horas totales siempre debe ir en ascenso o en su defecto ser igual. Se procede con la corrección de los valores, se observa que se corrigieron los errores en los datos de la variable horas totales, en el caso de la matrícula HK6016, HK6015 y HK3024, las cuales presentaban valores erróneos en el reporte. Lo anterior, se logró mediante la interpolación de los datos existentes. En resumen, realizamos un análisis exploratorio de datos con la ayuda de Pandas Profile. Aplicamos distintas técnicas de procesamiento de lenguaje natural con el fin de procesar nuestra variable objetivo descripción reporte, la cual es la de mayor importancia en el conjunto de datos, hasta llegar a un modelo Word2Vec con su respectiva representación gráfica, y por último realizamos la corrección de la variable horas totales aeronave. Para los modelos que desarrollaremos a futuro tendremos en cuenta las variables ATA, descripción reporte con su debido procesamiento de lenguaje natural, nuestras nuevas variables falla y solución, así como la variable corregida horas totales aeronave. Agradecemos a cada una de las personas de las cuales tomamos funciones y a ti, por el tiempo dedicado a la visualización del video de preprocesamiento. Hasta la próxima.